Bienvenidos, bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy y que estoy convencido de que el Señor lo ha puesto en mi corazón, lleva por nombre Enfocados en Cristo. Repitan conmigo, enfocados en Cristo. Repitan conmigo, enfocados en Cristo. Mis amados, y es que pasamos tiempo mirando nuestras dificultades, nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestras aflicciones, nuestras enfermedades, que en muchas ocasiones nos olvidamos de enfocar nuestra mirada en lo correcto. Y lo correcto es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que cuando tenemos todo, es muy fácil decir, yo creo en ti, Señor. Cuando tenemos todo lo que necesitamos, humanamente necesitamos, es fácil decir, yo te amo, Señor. Pero ¿saben qué? Cuando llegan los problemas, cuando llegan las aflicciones, cuando llegan las situaciones difíciles, ahí es donde el Señor va a probar de nosotros si realmente creemos y estamos enfocados en Él, como decimos. ¿Saben por qué? Porque cuando apartamos nuestra mirada de Cristo para ponerla en el problema, en las aflicciones, en las situaciones difíciles, ese Dios grande y todopoderoso en el que yo creo y en el que ustedes tienen que creer, se vuelve pequeño en comparación a todos esos problemas y situaciones. Yo no sé cómo hayas venido tú el día de hoy. Yo no sé cuáles sean los problemas por los que estés pasando. Pero yo vengo a hablarte del Dios todopoderoso, que es capaz y es más grande de vencer cualquier situación, cualquier aflicción. Nuestra mirada y nuestro enfoque tiene que estar puesto en Cristo, no en las aflicciones. ¿O es que acaso la palabra de Dios no nos dice que en el mundo tendremos aflicciones? Pero el Señor también nos consuela y nos dice que vamos, Él ha vencido el mundo, Él ha vencido todo, Él ha vencido las enfermedades, Él ha vencido las situaciones difíciles. Entonces, ¿por qué tenemos que ponerle trabas y barreras a lo que el Señor dice? No es verdad que los problemas y las aflicciones son más grandes que nuestro Dios. No es verdad. Y aunque el enemigo y el mundo nos han querido hacer creer que es así, no es lo correcto, mis hermanos. Por eso nuestra mirada y nuestro enfoque tiene que estar puesto en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra mirada y nuestro enfoque tiene que estar puesto en nuestro Dios, porque Él es más grande, Él es más poderoso que cualquier situación que quiera hacernos frente. Y yo no le estoy diciendo que no es que no vamos a pasar por situaciones, sí. Y quizás vivamos situaciones que nos golpeen de tal manera que nos tiren en el piso. Pero ahí es donde nosotros tenemos que determinar y decir, Señor, yo sé que lo que estoy pasando es difícil, yo sé que lo que estoy pasando me duele, pero ¿sabes qué? Mi mirada está puesta en ti, mi enfoque está puesto en ti, y yo sé que tú me vas a ayudar a salir de todo esto. Y Él, viendo cómo Él trabaja con el anhelo de nuestros corazones, Él va a estar inmediato para extender su mano y levantarnos, y nosotros poder seguir caminando, nosotros poder seguir avanzando para poder alcanzar el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Yo lo creo. ¿Tú lo crees? Bríndale un aplauso. El apóstol Pedro es un ejemplo de lo que significa, y lo dejó registrado el Señor en su palabra, para que nosotros veamos lo que significa poner nuestra mirada y nuestro enfoque en Cristo y quitarlo también, para que veamos las consecuencias. Cuando los discípulos estaban en la barca y el Señor Jesucristo se había quedado en la tierra orando, dice la palabra de Dios que el Señor caminó sobre las aguas y se dirigía a la balsa, y los apóstoles se asustaron, se turbaron porque pensaron que era un espanto. Y Pedro inmediatamente le dice, Señor, si eres tú, permíteme que llegue, camine sobre las aguas hasta donde tú estás. Y el Señor le dijo, ven, Pedro. Y Pedro se bajó y caminó sobre las aguas. Caminó sobre las aguas mientras estuvo enfocado en el Señor. Pero inmediatamente nos dice la palabra de Dios que la brisa tocó su cara y Pedro quitó la mirada de Cristo. Pedro quitó el enfoque de Cristo. Inmediatamente
empezó la lucha con su mente humana limitada. Y él le dijo, ¿qué hago yo aquí? Eso no lo dice la palabra, pero yo me imagino que Pedro lo dijo. ¿Qué hago yo caminando sobre las aguas? E inmediatamente Pedro empezó a hundirse. Y llamó al maestro, y el maestro extendió su mano y lo levantó, lo abrazó y lo caminaron sobre las aguas de regreso a la balsa, de regreso a un lugar seguro. Ese es un ejemplo, mis hermanos, para que nosotros entendamos que mientras nosotros tengamos nuestra mirada puesta en Cristo, vamos a hacer cosas sobrenaturales como nuestro Dios. Pero basta que nosotros apartemos la mirada para que veamos que nos vamos a morir, y los problemas y las situaciones nos van a abrazar y no van a permitir que nosotros podamos levantarnos y caminar hacia el propósito que Dios dijo. Porque nosotros tenemos que convencernos con el corazón, con nuestra mente, con todo nuestro ser, que Dios quiere grandes cosas para todos y cada uno de nosotros. Pero depende de nosotros en dónde vamos a poner nuestra mirada, en dónde vamos a poner nuestro enfoque. El único enfoque que tenemos que tener, y lo voy a decir no sé cuántas veces tenga que decirlo esta mañana, es en Cristo. Pon tu enfoque en Cristo. Y quiero preguntarte, ¿dónde está tu enfoque esta mañana? ¿Está puesto en los problemas, en las situaciones? Yo declaro hoy, como instrumento en manos del Señor, que esta palabra va a romper con un martillo cualquier cosa que el enemigo, que la religión haya querido poner en sus corazones. Y no es verdad que cualquier cosa es mayor que nuestro Dios. Y de aquí van a salir diferentes. Yo lo creo, en el nombre del Señor Jesús. Y quiero que nos metamos ya de lleno en la palabra. Y quiero que me acompañes a Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y esta historia te la voy a contar, no te la voy a leer. Esta historia nos habla del rey Josafat. No sé si han escuchado esa historia. Un rey que aprovechó la oportunidad que Dios le dio. Pudiéramos decir que literalmente la oportunidad que Dios le dio al rey Josafat la aprovechó totalmente. Un rey que se preocupó por el bienestar de su pueblo. Un rey que agarró y todas las imágenes que habían en Judá y en Jerusalén las destruyó porque eran de dioses falsos. Y todos esos cultos que estaban haciéndole a dioses falsos los eliminó y empezaron a rendirle culto al Dios Todopoderoso, a Jehová. Eso lo hizo este rey. Pero un día, dice la palabra de Dios, estaba en su palacio y le llega uno de sus hombres de confianza y le dice: rey, mi rey, vienen 3 ejércitos que se unieron para derrotarnos, para matarnos. Le dice. Imagínense ustedes, el rey, cuando se enteró de esa noticia, y la palabra registra que se llenó de temor. Pero él pudo, si ese rey no hubiese estado enfocado en Dios, él simplemente pudo haber hecho 2 cosas. O simplemente deja que el ejército llegue y lo asesinen a todos, o simplemente él decía: bueno, yo voy a salir a pelear. Y como él sabía que el otro ejército era multitudinario, él sabía que iba a perder en batalla. Pero como el rey Josafat estaba enfocado en Dios, el rey inmediatamente convocó a todos sus hombres y al pueblo y les pidió: vamos a orarle al Señor, vamos a buscar la presencia del Señor para que sea el Señor quien nos guíe y nos diga qué es lo que vamos a hacer. Nosotros necesitamos, mis hermanos, ante los problemas, ante las situaciones, ante las aflicciones, buscar a Dios en todo momento. Pero es en ese momento donde nosotros sentimos que no tenemos fuerza para enfrentar todo eso, es donde más tenemos que abrazarnos a Él. Porque Él es el que nos va a dar todo para que nosotros podamos seguir adelante. Y dice la palabra que el Espíritu Santo utiliza a uno de los hombres que están ahí con Él. Y le dicen: ¿saben qué? Ustedes se van a preparar y no van a ver, no se van a dejar llevar por la multitud del ejército con el que van a pelear. ¿Y saben por qué? Porque esa pelea no es de ustedes, esa pelea es mía, le dijo el Espíritu Santo al rey y a todos los que estaban ahí. Y ellos, en obediencia a lo que lo que el Espíritu de Dios estaba haciendo, ellos se prepararon. Ellos salieron al día siguiente a ir al lugar donde se iban a encontrar con el ejército multitudinario. ¿Y saben qué? Dice la palabra que el rey los acomodó, empezaron a marchar hacia el lugar.
y empezaron a cantar, empezaron a alabar al Señor. Y en ese mismo instante donde empezó la alabanza y la adoración al Señor, el Señor empezó a mover sus manos. ¿Y saben lo que hizo? Los ejércitos se empezaron a matar entre ellos mismos. Cuando el rey Josafat llegó con sus hombres al lugar, todos estaban muertos. Ninguno se había escapado, todos habían muerto. Mis hermanos, yo no sé de verdad cuál sea el problema, la situación, pero cuando nosotros confiamos en Dios, cuando nosotros ponemos nuestro enfoque en Dios, Él va a mover todo lo que tenga que mover para darnos la victoria. El otro soporte que quiero compartir con ustedes el día de hoy está en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo del 19 en adelante. Para ponerlos en contexto, Pablo y Silas habían sido guiados por el Espíritu Santo de Dios para que predicaran en un lugar. Dice la palabra que todos los días Pablo y Silas, para poder llegar al lugar donde iban a predicar la palabra, le salía a su encuentro una mujer que tenía un espíritu de adivinanza. Yo digo que la Biblia ahí es benévola. Yo diría que era un demonio de adivinanza. Le dan el nombre de espíritu y lo ponen bonito, pero era un demonio lo que estaba en esta joven. La tenía esclavizada. Y ella tenía amos en el mundo terrenal. Y utilizaban estos amos a esta esclava para que por la adivinanza generar ingresos. Y Pablo y Silas se le encontraban, y el espíritu, el demonio que estaba en ella, para tratar de tapar las cosas, cada vez que ellos pasaban decían: estos son hombres de Dios, escúchenlo, decían. Hasta que hubo un momento que el Espíritu Santo le hace saber a Pablo que ahí había un demonio y que esa joven estaba esclavizada por un demonio. Y dice la palabra que Pablo se voltea y reprende al demonio que estaba en la joven y la deja libre. Y cuando los amos se enteran de lo que pasó, y aquí es donde nos conectamos con el soporte bíblico, repito, Hechos 16 del 19 en adelante. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y lo arrastraron a la plaza ante las autoridades. Lo arrastraron como que si fuesen unos delincuentes. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron a que les arrancaran la ropa y los azotaran. Los arrastraron, le quitaron las ropas y los golpearon. Y ellos lo único que estaban haciendo era predicar la palabra del Señor, y habían liberado de un demonio de adivinanza a una joven. Yo no te estoy diciendo que a ti te vayan a golpear, que a ti te vayan a maltratar, que a ti te vayan a quitar la ropa. Pero sí debes hacerte consciente la mañana de hoy que si tú vas a hacer lo que Dios te mandó a hacer, vas a tener problemas, vas a tener aflicciones, vas a tener situaciones difíciles, porque el Señor quiere demostrarte a ti de lo que estás hecho. Es a ti, porque el Señor sabe lo que somos capaces cuando lo tenemos a Él, cuando lo obedecemos a Él, cuando ponemos nuestra mirada y nuestro enfoque en Él. Somos nosotros los que nos limitamos, porque no creemos lo que Dios puede hacer en nosotros. Y la Biblia está llena de hombres y de mujeres que fueron utilizados poderosamente por Dios. Y a pesar de que lo leemos y que tenemos fe, todavía dudamos que lo puede hacer con nosotros. Así que la mañana de hoy te digo que ese Dios que hizo grandes cosas con estos hombres y con estas mujeres es el mismo Dios. No es un Dios distinto, pero tú tienes que creértelo. Tú tienes que hacerlo parte. Señor, este problema está rudo. Señor, esto está fuerte. Pero ¿sabes qué? Mientras más rudo y más fuerte se ponga el problema, yo necesito estar más abrazado a ti. Yo necesito estar más cerca de ti, Señor.
Después de darle muchos golpes, repitan conmigo, muchos golpes, los echaron en la cárcel y les ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Hombres que venían de hacer lo que Dios quería y los trataron como delincuentes, los golpearon, ya lo leímos, pero para completar lo meten en la cárcel como que de máxima seguridad. Y para completarle a más, le encadenan las manos y los pies. Estos hombres ya venían adoloridos y quizás pudieron a lo mejor decir: Señor, pero ¿por qué estamos viviendo esto? Si lo que estábamos haciendo era simplemente hacer tu voluntad. Y quizás, si no hubiesen estado enfocados, hubiesen tirado la toalla. Hubiesen dicho: no, yo no vale la pena servirle al Señor, porque si le vamos a servir al Señor y vamos a recibir todo esto. Pero como estos hombres estaban enfocados en Cristo y no en el problema, no en la aflicción, no en la enfermedad, no en la situación, sigamos leyendo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos a Dios, y los otros presos lo escuchaban. Cantaban y oraban al Señor. Yo quisiera preguntarle: ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es la situación que tú estás viviendo? Pero como yo sé que no lo puedo preguntar, o lo puedo preguntar, pero yo sé que no me lo van a decir en público, por lo menos no me lo van a decir. Yo quiero que tú reflexiones esta mañana. ¿Tú crees que ese problema, que esa situación que tú puedes estar viviendo, que tú puedes estar atravesando, si tú la vives así, con tu manera de pensar, con tus fuerzas, ¿tú crees que la vas a poder sobrellevar? No la vas a poder sobrellevar. Entonces, así tú no lo quieras entender, es sencillo, mis hermanos, mis amados. Pon tu enfoque en Cristo, pon tu mirada en Cristo, y todas esas situaciones, créeme que van a pasar. Todas esas situaciones que ahorita te están agobiando, van a quedar atrás. ¿Y sabes qué? Que después tú vas a decir: vale la pena poner nuestro enfoque y nuestra mirada en Cristo, porque Él es el que nos da la fortaleza, porque Él es el que nos da todo lo que nosotros necesitamos para salir adelante, mis hermanos. Y eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven esta mañana. No hay situación que sea más grande que nuestro Dios, no la hay. Y si todavía tienes algún poquito de duda, arranca la duda y dale la confianza plena al Señor, para que veas que Él no te va a defraudar, para que veas que Él te va a demostrar que vale la pena poner tu confianza en Él. Y se lo dice un hombre que fue procesado por el Señor y que vivió situaciones que no había vivido y que, como lo he dicho en otra oportunidad, no sabía cómo enfrentarlas. Pero el Señor me demostró que vale la pena confiar en Él. Vale la pena poner nuestra confianza plena y absoluta en Él, porque vemos la mano de Dios moverse a nuestro favor. Y cuando vemos la mano de Dios moverse a nuestro favor, nosotros caminamos confiados. Sabemos que vamos a vivir situaciones rudas. Sí, de hecho la estamos viviendo. ¿O es que acaso alguien aquí me puede decir qué es lo que va a pasar? No. Es más, les digo algo: no me interesa lo que va a pasar. ¿Saben qué es lo que me interesa? Abrazarme cada día más a mi Señor Jesucristo. Abrazarme cada día más a Él. De repente se produjo un terremoto tan fuerte en la cárcel, que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Imagínense. Y aquí le quiero decir algo, aquí quiero hacer un alto, porque esto el Señor por revelación me lo regaló esta mañana. Al ministerio de Adoramos al Rey. Escuchen esto, muchachos. Si nosotros nos vamos por los dos soportes que el Señor me regaló para esta prédica, ¿cuál fue la clave, aparte del enfoque, que hizo que la mano de Dios se moviera? La adoración y la alabanza. En ese preciso momento fue donde Dios activó y empezó a moverse. Así que
lo que le estoy diciendo es para el ministerio de Adoramos el Rey, pero es que todos somos llamados a ser adoradores. Todos estamos llamados a ser adoradores en espíritu y en verdad. Entendamos, sí, la predicación es importante, pero ellos tienen una responsabilidad, que es la de hacer que el trono de Dios se mueva, que se conecte el cielo con la tierra. Y tú, aunque no te montes en un lugar como este, a alabar y adorarle al Señor, desde allá tú también lo puedes hacer. Así que entiende, hoy quiero también que entiendas eso, lo importante que es alabar y adorar a nuestro Dios. ¿Por dónde quedamos? El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Un hombre enfocado en Dios, porque ese hombre fue usado por el enemigo también para maltratar a estos hombres que venían de hacer solo lo que Dios les estaba pidiendo que hicieran. Y un hombre que no hubiese estado enfocado en Dios dice: me voy a vengar, voy a dejar que se quite la vida, que se haga daño, porque es bastante daño que me hizo. Pero vean la diferencia de lo que hace un hombre o una mujer cuando están enfocados en Dios. Son capaces de quitar y de borrar de su mente el daño que pudieron haber recibido para hacer el bien. Así estamos llamados a ser los verdaderos hijos de Dios. Así estamos llamados a ser las verdaderas hijas de Dios. No nos importa lo que nos hayan hecho, no nos importa si nos hacen sentir mal. Lo único que nos tiene que importar es cambiar ese mal por bien. A eso estamos llamados, mis hermanos. Y eso no se dice, eso se demuestra, eso se testifica. Y es en el testimonio donde nosotros vamos a ver si realmente estamos enfocados o no en Cristo. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Este hombre estaba reconociendo ya lo que había de Dios en estos hombres. Inmediatamente él sabía que había algo distinto en estos hombres. Por eso le digo, nosotros lo vamos a demostrar es con testimonio, no con palabras. Porque nosotros podemos decir muchas palabras y demostrar lo contrario. Pero cuando nosotros demostramos con testimonio, con hechos, de que realmente el Todopoderoso habita y mora en nosotros, nosotros vamos a hacer ese ejemplo para todos aquellos hombres y mujeres que quizás no conocen a Dios, pero que ellos ven cosas diferentes en nosotros y ellos van a querer de lo que Dios ha hecho en él y nosotros para ellos también. Y eso fue lo que vio este hombre. Este hombre estaba viendo algo distinto en ellos, y eso solo lo hace Cristo. Y lo hicieron porque estaban enfocados en Cristo. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les pusieron la palabra, le predicaron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. El mismo hombre que había sido utilizado para maltratarlos era un hombre distinto. Era un hombre que había visto el poder y la autoridad de Dios en estos hombres. Y él sabía que él necesitaba lo que tenían esos hombres. Y así como él le había hecho el mal, y como ellos, como hombres de Dios enfocados en Dios, habían hecho el bien, este hombre ahora necesitaba también retribuirlos con bien. Y por eso es que lava sus heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Recibieron el verdadero bautismo, el bautismo que es recibir al Espíritu Santo de Dios. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida, se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Este era un hombre distinto, nada que ver con el que los maltrató. Al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a esos hombres. El carcelero entonces le informó a Pablo: los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse, vayan en paz. Mis hermanos, enfoque en Cristo para nosotros poder ver la mano de Dios moverse a tu favor. Y te pregunto una vez más, ¿cómo está tu enfoque el día de hoy?
Dile al que tienes al lado, enfócate en Cristo. Repítelo por si no te prestó atención. Enfócate en Cristo. Quiero regalarte 4 razones por las cuales debemos poner nuestro enfoque y nuestra mirada en Cristo. La primera razón, cuando nosotros ponemos nuestro enfoque y nuestra mirada en Cristo, Jesús se hace el centro de nuestras vidas. Mis hermanos, cuando nosotros dejamos de poner nuestra mirada en las cosas que en un tiempo de nuestras vidas creímos que eran importantes y empezamos a ponerla en Cristo, las cosas son totalmente diferentes. Lo que te importaba ya no te importa. Lo único que te importa es tenerlo a Él. Yo era un hombre que pensaba cuando no tenía a Cristo mucho en el futuro, en que voy a hacer esto, voy a hacer aquello, en que si hago esto me va a generar tal rendimiento. Así era yo. Y ¿saben qué? El Señor me rompió por completo el año pasado y me cambió la manera de pensar, de ver las cosas. Y aunque este hombre que está parado aquí, el futuro es incierto, lo único que me interesa, mis hermanos, es tenerlo a Él. Porque cuando lo tengo a Él, lo tengo todo. Cuando lo tengo a Él, tengo la tranquilidad que necesito. Y no me importa si no tengo dinero, no me importa si tengo necesidades, pero con que yo lo tenga a Él lo tengo todo, mis hermanos. Tengo paz, tengo tranquilidad, tengo gozo. Puedo subirme con legalidad aquí a predicarles a ustedes la palabra del Señor. Y eso no tiene precio, mis hermanos. No tiene precio. Ves la mano de Dios moverse cuando nadie más puede ayudarte y que solo Él es el único que te puede ayudar. Eso no tiene precio, mis hermanos. Enfoquémonos en Cristo. Dile una vez más al que tienes al lado, enfócate en Cristo. Cristo es lo que necesitas. Dile que te escuche. Cristo es lo que necesitas. Segunda razón, cuando ponemos nuestro enfoque en Cristo, Jesús es nuestro guía y aliado. Cuando ponemos nuestro enfoque en Cristo, Luis Alfonso, Él es el que nos muestra por dónde vamos a caminar, cómo vamos por dónde nos vamos a mover, cuál es la decisión que vamos a tomar. Porque por lo que tuvimos, digámoslo así, el cierto privilegio que el Señor nos permitió vivir separado de Él, y yo creo que hasta en eso hay propósito de Dios. Cuando vivimos apartados de Él, Vanessa, Él agarra y nos permite. Yo siempre lo he dicho, yo pongo el ejemplo de una cuerdita. Estamos marcados desde que estamos en el vientre de nuestras madres. Pero Él nos tiene amarrados con una cuerdita y deja que esa cuerdita vaya y nosotros nos alejamos de Él. Vivimos cualquier cantidad de cosas. Pero cuando Él empieza a recoger la cuerdita, ya nosotros nos damos cuenta que todo ese desastre que a lo mejor en un momento de nuestra vida lo disfrutamos, eso no sirve. Y empiezas a poner tu mirada en Él. Y empiezas a descubrir que aunque aquello que tú hacías, que para algún tiempo de tu vida quizás creíste que era importante, esto que estás viviendo cada vez más cerca de Él es más importante que todo eso. Y ahí es cuando tú te das cuenta que lo necesitas cada día más a Él. Que lo necesitas y lo necesitas. Y yo no sé ustedes, y aquí les voy a confesar algo que quizás es mío. Cada vez, una de las cosas que siempre le pido al Señor, cada día que me paro a orar, es eso, que me permita a mí, a mi esposa y a mis 3 hijos estar cada día más unidos a Él. Guardados bajo la sombra de sus alas. Que lo único que quiero es su presencia en mi vida. Porque los problemas nos van a hablar, las situaciones nos van hasta cerca, pero ustedes ni a derecha ni a izquierda, siempre enfocados en Él. Tercera razón de por qué debemos mantenernos enfocados en Cristo. Jesús nos representa en el cielo. Vean el representante que tenemos. Dios, Hijo de Dios, se despojó de todas sus vestiduras, de todos, y se encarnó y se convirtió en uno de nosotros. Caminó, consumó la obra de la cruz, nos regaló la salvación, fue capaz de humillarse,
porque la muerte en la cruz era lo peor que le podía pasar a un ser humano en ese momento. El Padre, viendo la obediencia de su Hijo, lo exalta y lo sienta a su derecha. Ese es el respaldo que nosotros tenemos en el cielo. Ese es nuestro embajador en el cielo. ¿Por qué? Porque Él se encarnó. Él sabe que nosotros sentimos miedos. Él sabe que nosotros tenemos temores. Él sabe que las situaciones nos golpean y nos tiran en el piso. Pero ¿sabes qué? Le dice: Padre, así como tú lo ves, Él se va a parar. ¿Sabes por qué? Porque Él confía en mí, Padre. Él confía en mí, es hijo tuyo también. Eso es lo que yo quiero regalarte el día de hoy, mis hermanos. Fe y confianza en Él. Fe y confianza en Él. Él es el que todo lo hace diferente. Y tenemos el privilegio de tenerlo en el cielo con nuestro Padre Creador, intercediendo todo el tiempo. Y esa es la cuarta razón de por qué debemos de creer en Cristo, por tener nuestro enfoque en Cristo. Que nuestro Señor Jesucristo es nuestro principal intercesor y ruega por nosotros. Porque cuando nos enfocamos en Él, sí, ciertamente las situaciones, como le decía, nos van a hablar, nos van a querer golpear, pero nuestro enfoque está puesto en Él. Y Él es el que va a interceder por nosotros. No hay otro intercesor. Y aunque las religiones han querido enseñarle al pueblo de Dios otras cosas, es Él único. Dice su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Que nadie llega al Padre si no es a través de Él. Tenemos el privilegio de que es Él el que está sentado a la derecha de nuestro Padre Creador. Y nosotros tenemos que hacernos conscientes de que nosotros, como creación de Dios, necesitamos estar abrazados a nuestro Creador. Y ese es el privilegio que tenemos, que lo tenemos a Él ahí arriba, intercediendo todo el tiempo por cada uno de nosotros. Y aunque las situaciones nos quieran tirar al piso, aunque los gigantes quieran hacernos frente, aunque tengamos que atravesar por desierto, caminamos confiados sin mirar a derecha y a izquierda y con nuestro enfoque siempre puesto en Cristo. Porque es lo único que nosotros necesitamos, a Cristo. Dile otra vez al que tienes al lado: enfócate en Cristo. Enfócate en Cristo. Los voy a fastidiar. Los voy a fastidiar. Enfócate en Cristo. Y ya para terminar, quiero regalarles una palabra que está en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo del 12 al 14. Su palabra está bendita. Y con esto cerramos la prédica. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no piensen que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. No miremos atrás, no miremos a los lados, mantengamos nuestra mirada firme en Cristo. Los tiempos no son buenos, los tiempos se van a poner peores, nos lo dice la palabra de Dios. No hay tiempo para perder. Nosotros tenemos que correr. El Señor nos está llamando a que avancemos, a que no miremos atrás, a que no miremos a los costados. Avancemos, avancemos, avancemos con nuestra mirada puesta en Él. Puesta en Él. Bríndale un fuerte aplauso al Señor. Ya con esto nos despedimos. Bendiciones para todos y recuerda que Casa Iglesia es un hogar de Dios para crecer.